Pues en esta noche, amados hermanos, nuestro estudio en el escrito está de Dios es bajo el tema sin la gracia, un calvario. Así es la vida cristiana. Sin la gracia de Dios, esto se vuelve un calvario. Tengo una carga enorme por aquellas personas que más que disfrutar la vida cristiana, la sufren más bien. Se les vuelve algo cargoso. Y básicamente lo que pasa con estas personas es que no están viviendo la vida cristiana en la gracia de Dios, sino más bien en sus propias fuerzas. Y el problema con vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas y capacidades es que somos insuficientes. No hay ni uno solo que pueda ni medianamente llevar una vida cristiana como es, según la palabra, si no es por la gracia de Dios. Así que por esta carga que tengo, gente que fácilmente caen en sentimientos de culpa, sienten que no merecen, sienten que Dios les da la espalda, sienten que la bendición es para otros, pero para ellos nunca alcanza. Para estas personas nuestro tema, sin la gracia, la vida es un calvario. Y quiero iniciar tomando la escritura, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, que de la Nueva Versión Internacional de la Biblia leo y dice así: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. Y noten el propósito, para que entendamos. Eso es algo que requiere revelación. Esta palabra, este vocablo entendamos, nos indica con claridad que lo puede saber los demás, lo pueden decir los demás, lo pueden proclamar los demás, lo pueden entender los demás, pero si a ti no te ha sido revelado, entonces tú estás fuera de esa corriente de Dios. Y este es el propósito, que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Yo no sé de dónde viene el trasfondo espiritual de ustedes, amados hermanos. Mi trasfondo espiritual es variado, es una mixtura de experiencias que tuve a lo largo de la vida. Por supuesto, como todo el mundo en nuestra cultura, nací dentro de la fe cristiana histórica y tradicional de nuestra cultura hispanoamericana. Y desde muy pequeñito, mamá, que era una señora bien entregada a las cosas de la iglesia, nos llevaba a los oficios religiosos todos los días a las 5:30 de la mañana antes de irnos a la escuela. Les digo, todos los días. Nunca olvido yo la panadería La Española en la esquina y aquellas galletas que mamá compraba como una forma de, no sé, de terapiarnos un poco y que fuéramos más alegres a los oficios religiosos. Unas galletas riquísimas que todavía como que anda el olor allí cerca de mi nariz. Pero luego, cuando ya fui entrando a la adolescencia, y les recuerdo que yo fui adolescente en aquella época de la subcultura hippie, donde los chicos se rebelaron a todo lo que era el establishment que le llamábamos, y dejábamos los estudios, cogíamos una mochila, íbamos a los conciertos de rock, y bueno, todo eso. Y así tuve distintos tipos de experiencias. También fui medio discípulo de un gnóstico y él me hablaba de los viajes astrales y todas estas cosas. En fin, ¿a dónde quiero llegar? Toda forma de religión y muchas de las experiencias de los seres humanos en el contexto religioso son solo esfuerzos absurdos, esfuerzos insuficientes para poder llegar a Dios. Pero mire lo que estamos leyendo. Dice Pablo que nosotros debemos entender lo que por su gracia Él nos ha concedido. Cristo llegó a mi vida un sábado del mes de agosto de 1972 y entonces encontré que no era
algo que yo debía de tratar de hacer para llegar a Dios, sino algo que Dios había hecho para tratar de acercarse a mí, totalmente diferente. ¿Saben cómo se llama eso? La vida cristiana, que es por la gracia y en la gracia de Dios. Usted no está pagando ninguna factura por ser cristiano. No hay ciertos procedimientos, protocolos, escalonamientos. Usted ha sido llamado hijo e hija de Dios por la fe, por la gracia. Dios es su Padre, usted es su hijo, y ya lo cantamos: yo solo sé que yo soy su hijo y que mi Padre me ama. ¿Dónde están los hijos de la gracia de Dios en esta noche? Aleluya. Y por el contrario, la persona que no vive en la gracia de Dios su vida cristiana, quien desconoce la gracia de Dios, suele hablar de esta manera. ¿Cómo piensan? ¿Cómo hablan estas personas? Suelen decir: ¿qué estaré pagando por todas estas tribulaciones que estoy sufriendo? ¿Será que estoy pagando algo, algún error que cometí? Suelen decir: Dios se ha olvidado de mí, Dios me ha dado la espalda. Suelen decir: ¿será que Dios me está castigando por algunos de mis errores, por algunas de mis equivocaciones? Déjenme decirles algo: nos equivocamos constantemente, pero Dios en su gracia, Él endereza lo torcido, Él sana lo enfermo que queda de nuestras malas gestiones de vida. Saben, vivimos por la gracia. Eso no es un pasaporte para vivir de cualquier manera, pero lo cierto es que Él está por nosotros, Él es nuestro pastor. Somos ovejas de su prado, somos ovejas de su mano, y Él tiene un solo cometido contigo y conmigo, y es guiarnos desde esta vida hasta la eternidad, pasando por desiertos, pasando por adversidades, pasando por tribulaciones, pero Él siempre llevándonos de la mano. ¿Dónde están los que caminan de la mano con Él? Aleluya. Y no importa cuán imperfecto seas, no importa cuántas equivocaciones cometas, Él está contigo. Pero como decía, quien desconoce la gracia de Dios habla de esa manera: Dios me está castigando por mis errores. Otros dicen: he perdido mis mejores oportunidades. Déjame decírtelo: tú no te has perdido tus mejores oportunidades. Para ti, cada día que te levantes, lo mejor está por venir. Siempre va a ser así hasta el final de tu historia. Cada mañana que te levantes, cada noche que te acuestas, la mañana siguiente, lo mejor está por venir. ¿Qué tal si lo decimos con fe? Lo mejor está por venir. Ahora se lo testificamos a alguien cerca de nosotros: lo mejor está por venir. Eso es vivir bajo la gracia, no vivir a base de esfuerzo propio. Ahora bien, amados hermanos, ¿qué dice la palabra sobre la gracia? Eso de lo cual estamos predicando en esta noche. ¿Qué dice la palabra acerca de la gracia? Bueno, en respuesta, en primer lugar, la palabra nos dice que somos justificados por gracia. Somos justificados por gracia. ¿Qué es una justificación? Es un argumento que posibilita que algo o alguien esté en determinada situación o condición. Justificados por gracia. Lo dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 24, que leo de la versión La Biblia del Jubileo. Dice así esa porción, verso 24: justificados. ¿Y cuál es la palabra que sigue? No les escucho. Gratuitamente. En el mundo dicen que no hay nada gratis, que no hay cena gratis en ningún lado. En el mundo se dice que nadie te hace un favor si no es porque te va a requerir algo a cambio. Pero saben, con Dios no se aplica esa idea mundana. Dios nos justifica gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Jesús el Cristo. Saben, Jesús es central en toda nuestra experiencia cristiana. Él es el camino,
Él es la verdad y Él es la vida. Y nosotros no debemos perdernos en nada a este respecto. Una vez una persona me lo expresó de una forma que quedé yo con todas mis alarmas activadas, debido a que esa persona ya tenía años militando en la vida cristiana, sentándose a oír la palabra. Y me lo dijo como quien externa cualquier otra duda de cualquier otra cosa de poca importancia. Me dice: con lo que no estoy tan segura es que Jesucristo sea el medio único de salvación, me dijo. Yo dije: my goodness, ¿qué estoy escuchando? Saben, nosotros debemos recortar todo tipo de ideas, influencias, todo lo que hemos oído, lo que escuchamos desde la infancia, lo que mal aprendimos. Jesucristo es central para nuestra salvación eterna. Sin Él no existe la vida cristiana. Sin Él iríamos derechito al infierno todos, porque ni uno solo podría pagar el precio por el perdón y la gracia de Dios. Pero a través de Jesucristo, entonces somos nosotros justificados. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Justificados gratuitamente. No hay precio, no hay pago. El profeta Isaías se adelantó a esto y dijo en una de sus profecías: venid y comprad sin dinero vino y leche. No hay pago para nuestra salvación. Lo demás es el ejercicio de nuestra fe, el caminar como discípulos de Dios, de Jesucristo. Pero en cuanto a pago y justificación, hemos sido justificados por su gracia. Ahora bien, este vocablo que Pablo introduce en su carta de los Romanos, capítulo 3, verso 24 leído, este vocablo justificados proviene en los textos originales del griego dikaiō, que básicamente es hacer justo o inocente a alguien. Es decir, mostrar a esa persona como justo, considerar a esa persona como justo, como inocente, liberar. Entonces, dikaiō perfectamente se puede traducir como un acto de liberación de cargo, de peso, de castigo. Se puede traducir tal como aparece en esta versión que he leído: justificar, y como hacer justo. Hemos sido justificados, declarados inocentes. Yo sé que no soy enteramente inocente, y espero que tú sepas lo mismo respecto a ti mismo, a ti misma. No eres inocente. Hay cosas de ti mismo, de ti misma, que te causan vergüenza, que no querrías que nadie absolutamente supiese eso, y lo tienes guardado como uno de tus secretos más escondidos en tu alma. No hay ni uno que sea absolutamente inocente, pero esa es la gracia de Dios. Mi pastor solía decirnos, cuando era yo un muchacho, que nosotros somos como una vieja silla o una vieja mesa, que alguien le pasa una mano de pintura y la deja como nueva. Y nos decía mi pastor que eso es la gracia de Dios, que es derramada, que es implantada sobre nosotros, y entonces somos declarados inocentes sin serlo en la práctica, pero por la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros la justicia de Dios, y somos declarados justos e inocentes. Así es que no le aceptes al maligno condenación. No lo aceptes al maligno que te venga a restregar en la cara viejas equivocaciones tuyas, viejos pecados, lo que sea. Tus pecados han sido perdonados y tú has sido declarado inocente. ¿Cuántos se gozan en esta verdad escritural? Bendito sea Dios. Entonces somos justificados por gracia, es lo que dice la palabra. ¿Qué más dice la palabra acerca de este vocablo? Gracia, la gracia de Dios. Dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley se origina
básicamente con la salida del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés, quien es constituido por Dios como profeta y como sacerdote para ese pueblo. También Moisés se convierte en un estadista para ellos, porque formula toda la constitución de estado en que ellos se van convirtiendo mientras van en sus jornadas en el desierto. Y la ley se entrega. Hay leyes sanitarias en la ley mosaica, hay leyes acerca de cómo se manejan ciertos temas de conducta, de comportamiento en la familia. El tema de la sexualidad está ampliamente también tratado en la ley mosaica, que es la ley judía. Pero la ley, según Pablo explicó más adelante, la ley solo vino a demostrar la incompetencia humana. La ley solo vino a demostrar que no hay justo ni aun uno, y no hay uno solo que pudo honrar la ley de Dios, ni uno solo. Jesucristo entonces viene como el justo para entonces hacernos justos delante de Dios. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que caminamos y vivimos bajo la gracia. Volviendo a la carta de Pablo a los Romanos, dice en el capítulo 6, verso 14, misma versión, la Biblia del Jubileo: para que el pecado no se enseñoree de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino, lean para mí, bajo la gracia. Lo que se traduce como gracia proviene del griego charis, de donde vienen otros vocablos anexos que nosotros conocemos. Carisma viene de charis, es el griego charis. Otro vocablo que está asociado con eucaristía, que es celebrar el don de la salvación a través de la Santa Cena o la Cena del Señor. Son vocablos asociados a este vocablo raíz, charis, que se traduce en términos generales como gracia y que tiene estas acepciones. Charis se puede traducir perfectamente como un beneficio, como regalo, como favor, como gracia y como liberalidad. Es lo que hemos recibido de Dios. No lo merecemos. No merecemos llamarle a Dios Padre. No merecemos declarar que han sido perdonados nuestros pecados. No merecemos esa morada celestial a la que vamos al pasar de esta vida, pero todo es porque estamos bajo el efecto charis, bajo el efecto de la gracia de Dios. En ese sentido, perfectamente podemos decir que somos carismáticos. ¿Qué quiere decir eso? No que tengamos muchos dones, que tengamos muchas cualidades y virtudes, sino que estamos bajo el regalo de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la liberalidad de Dios, bajo el favor de Dios. ¿Dónde están los que caminan bajo el favor de Dios? Aleluya. Yo no sé qué les espera a ustedes el día lunes, pero ¿saben qué? Vívanlo bajo el efecto charis, bajo la gracia de Dios, en sus trabajos, aquellas cosas que están por resolverse. Ustedes caminan bajo la gracia de Dios. Ustedes no están caminando bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y algo más que nos dice la palabra acerca de la gracia. Nos dice en tercer lugar que la gracia nos hace superar toda debilidad. Eso es importante. ¿Cómo nos superamos a nosotros mismos? Algunas cosas son transformadas y otras se aprenden a vivir en la gracia, en el favor de Dios. Mire cómo Pablo lo escribe para nosotros, y es un contexto de conflicto personal para Pablo lo que está escribiendo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y verso 9. Dice Pablo, en los versos anteriores al que vamos a citar, que él tuvo la experiencia de recibir un aguijón en su carne. Ese es un lenguaje gráfico para describir algo que causa dolor. Si tú tienes un aguijón, bueno,
una pequeña espina que se te vaya en un dedo, una astilla. ¿Qué molesta una astilla? ¿No es cierto? ¿Qué molesta un pequeño uñero en el dedo, ahí en la orilla de la uña? Bueno, él habla de un aguijón que lo traspasaba, lo mortificaba constantemente, y luego cambió el ejemplo refiriéndose a lo mismo, y le llamó un mensajero de Satanás que lo abofeteaba constantemente. Los expertos biblistas tienen distintas teorías acerca de a qué se puede estar refiriendo Pablo. Unos afirman que Pablo padecía una enfermedad física. Hay quienes dicen que era una enfermedad de la vista, otros afirman que es una enfermedad de otro tipo y que eso le mortificaba constantemente, que Pablo oró 3 veces al Señor que lo quite de mí, pero Dios le enseñó a vivir en su gracia con eso. En lo particular, en mi manera de entender las cosas y la historia de Pablo y todo esto que concierne a su teología, yo me atrevo a figurarme que Pablo también adolecía de ciertas crisis de culpabilidad. Hay que recordar que a los pies de Pablo murió el primer mártir de la iglesia cristiana, y Pablo persiguió a los cristianos antes de ser él un creyente, gente en la cárcel, familias que fueron afectadas de 1000 maneras, en fin, y que eso le traía a él algo que le mortificaba y que Satanás le restregaba en la cara, su antigua manera de vivir y sus antiguos pecados. Bueno, me sumo a la enorme lista de los que están tratando de ver qué es lo que puede estar detrás de esta declaración. Pues después de Pablo decir que oró 3 veces para que Dios le quitara eso, en el verso 9 añade: y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Cuál fue la medicina? ¿Cuál fue la medicina? Bástate mi gracia, porque mi potencia en las flaquezas se perfecciona. Me gusta esta versión, porque debilidad como que no acaba de decirlo del todo. Flaqueza para mí sí. Flaqueza es que me lo tira en la cara de una vez. Mi potencia, dice Dios, en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas para que habite en mí la potencia de Cristo. Saben, Él puede llegar en su gracia y hacer una visitación a las áreas que más te mortifican, las áreas de tu vida. Cada quien lucha con sus propias flaquezas. Cada quien tiene sus propias debilidades. Lo que es debilidad para ti posiblemente no lo sea para mí, y lo que es debilidad para mí posiblemente no lo sea para ti. La flaqueza humana, la debilidad toma forma de acuerdo a cada individuo, su trasfondo, sus experiencias, traumatismos de vida, influencias, todo incide para que se deforma la debilidad, la flaqueza de un ser humano. Pero eso es lo maravilloso en Dios, que Él nos visita en la parte donde se quiebra el vaso de nuestras vidas. Saben, Dios, a diferencia del que vive la vida cristiana en sus propias fuerzas, Dios nos visita en las áreas de mayor flaqueza, de mayor debilidad. Y te doy un consejo: haz lo que hizo Pablo. No lo escondas de Dios, destápale a Dios quién eres tú en realidad. No temas hablarle a Dios respecto a quién eres tú. No temas, como Pablo, decirle: Dios, tengo este aguijón en mi carne, Satanás me acusa y me condena por esto y esto y esto en mi vida. Dios, tú conoces todo de mi vida, pero quiero conversarlo contigo. Yo sé que tú lo sabes, pero déjame sacarlo. Yo sé que tú lo conoces, pero déjame decirlo, porque en la medida en que tú le hablas a Dios, en la medida en que te vuelves vulnerable delante de Él, en esa medida Él con su mano maravillosa
tocará tu área de mayor debilidad y Él hará que en su gracia tú seas fortalecido, tú seas victorioso, y Él te llevará de triunfo en triunfo a pesar de tus flaquezas en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gloria y alabanza a Él? Muy bien, tengo más, pero el tiempo no lo permite. Pónganse de pie. Padre, te damos gracias en esta hora. Hoy venimos, Señor, a agradecer que tu palabra nos enseña quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti. Señor, gracias que los estorbos han sido quitados. Gracias que tu palabra dice que toda acta de decretos que nos era contraria ha sido quitada de en medio y clavada en la cruz. Hermano y hermana, lo que te mortifica, lo que Satanás usa para desanimarte, ¿sabes qué? Mándalo al cesto de la basura, tíralo en la taza del inodoro y baja la manija para que eso se vaya donde tenga que irse. Tú eres amado por Dios, tú eres amada por Dios, tú eres nueva criatura, aunque a veces te cueste creerlo, aunque a veces lo que ves en el espejo no dibuje eso, pero no lo puedes cambiar. Eres nueva criatura en Cristo, y el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Declaro la novedad de vida en Cristo Jesús para ti, para tu casa, para tu historia. Alza tus manos, bendigo tu cuerpo. Declaro que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios, que tu cuerpo no se contamina, que tu cuerpo es para rendirle culto a Dios. Bendigo tu estado mental y declaro que tú puedes ofrecerle a Dios un culto racional, como Pablo escribió. Tu mente es para agradar a Dios, tu mente es para construcción de vida en el nombre de Jesús. Bendigo tu estado emocional también, que Satanás muchas veces te ataca por tus emociones, por tus sentimientos. Declaro que tus emociones son guardadas también en Cristo Jesús. Bendigo tu escenario de vida también. Bendigo tu salida, bendigo tu entrada, bendigo la mesa en que comes, bendigo tu provisión, bendigo la cama en que duermes, el momento de descanso, y bendigo el proyecto de Dios para tu vida. Dios tiene todavía grandes cosas para ti y no tú. Él se encargará de traerlas. No serán por tus fuerzas, no serán por tus capacidades, será por eso que se llama la gracia de Dios, el cariz de Dios. Dios no te está sacando factura por tus defectos, Dios no te está sacando factura por tus flaquezas, Dios no te está sacando factura por tus pecados y errores. Él en su gracia te ama, te perdona, te eres acepto en el amado, como Pablo escribió, y Él te guía hacia estadios de gran bendición. Te lo digo en el nombre del Señor. Levántate mañana, acuéstate esta noche sabiendo que al día siguiente siempre será así. Lo mejor siempre está por venir. Dale gloria a Dios, dale alabanza, dale exaltación a su nombre.